Dile: quebranta mi corazón. Dile: quebranta mi vida, Espíritu de Dios. Quebranta mi ser. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Gloria a Dios, para que crezcas tú. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Y dígale al que está a su lado: ¿tienes fe? Pregúntale al que está a su lado: ¿tienes fe? Aleluya. Diga conmigo: la fe. Diga conmigo: fe. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Alguien que alabe su nombre en esta noche. Aleluya. Diga conmigo: fe. Diga conmigo: yo tengo fe. Dígale al que está cerca de usted, dígale: ¿tú tienes fe? Aleluya. Y en esta noche, hermano, vamos a hablar un poco de la fe. Es importante que tengamos claro los niveles y la importancia de entender qué clase de fe tenemos en nuestras vidas. En esta noche quisiera preguntarte y que tú respondas en tu corazón: ¿qué clase de fe tú has tenido hasta ahora? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué clase de fe tú has tenido como iglesia? Tú que estás ahí en las redes, tú que estás en este lugar, ¿qué clase de fe tú has tenido? Y en esta noche vamos a mirar que es importante que la iglesia, los hermanos, usted y yo, cada día examinemos qué tipo de fe tenemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Examinemos todos los días en qué nivel está nuestra fe, cómo está nuestra fe con el Señor, cómo está nuestra vida espiritual, qué tanto nuestra fe está firme. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, la fe cristiana se basa en las promesas de Dios. Diga conmigo: las promesas. La fe cristiana se basa en las promesas de Dios en lugar de sentimientos y emociones.
Y vivimos en un tiempo, vivimos en una época donde las emociones están jugando un papel muy importante. Estamos viviendo en una sociedad que es una sociedad muy sensorial. Es una sociedad que se deja llevar de lo que ve, de lo que siente, de lo que percibe. Y aún los niños desde pequeños los involucramos en la tecnología. Comienzan a desarrollar los sentidos, comienzan a ver TikTok, comienzan a ver todas estas redes sociales y son estimulados desde muy pequeños y comienzan a crecer motivados por lo sensorial. ¿Cuántas veces hemos visto que niños han hecho esto porque en las redes vieron tal cosa? ¿Cómo hemos visto cuánta gente se ha suicidado porque en las redes le ha hecho bullying? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la vida, porque el fundamento de su vida está basado en lo sensorial. Pero en esta noche tenemos que entender que tú y yo no estamos fundamentados en lo sensorial, sino que nuestra fe está fundamentada en la palabra del Dios vivo y en las promesas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Aleluya. Dígale que está a su lado: ¿en qué basa tu fe? ¿En qué se fundamenta tu fe? Porque muchas veces aún venimos con esa costumbre del mundo de ser motivados por lo sensorial, de ser motivados por las emociones. Entonces, si en la iglesia yo no siento, si yo no siento ayunar, no ayuno. Si no sientes buscar a Dios, no buscas a Dios. Si no sientes predicar, no predica. Y la gente nos hemos acostumbrado a un cristianismo de sensaciones, a un cristianismo sensorial. Pastor, es que no sentí ir, es que no sentí congregarme. Esto no es de sentimiento, esto es de obediencia. Aleluya. Y si la palabra dice que hay que venir a congregarse, hay que venir a congregarse. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tenemos que mirar cómo está nuestra fe. Ahora, la fe conecta al creyente con dos cosas. Ahora, ¿por qué nosotros somos llamados creyentes? ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué nosotros somos llamados creyentes? Porque hemos creído en el Evangelio. Ahora, nuestra fe nos conecta con dos cosas. Primero, nos conecta con las verdades de Dios. No podemos entender las verdades de Dios si no es con los ojos de la fe. No podemos entender las verdades de Dios si no es con el entendimiento de la fe. Por eso es que para la gente de afuera nuestras creencias para ellos son locura, no las pueden entender, pero nosotros las entendemos, es por la fe. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 que por la fe entendemos que fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aleluya. La fe nos permite entender las verdades de Dios. La fe nos permite entender la esencia, la naturaleza, las virtudes, los atributos de quién es Dios en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a veces nos quedamos con un cristianismo de verdades teóricas. Hasta allí. Nos quedamos con un cristianismo donde creemos las verdades de la palabra, pero resulta que Dios quiere que trascendamos más. Y es que la fe nos conecta con lo segundo. ¿Y sabes qué? ¿Quieres saberlo en esta noche? ¿Quieres saberlo en esta noche? La fe conecta con lo segundo. ¿Y sabe qué es lo segundo? La fe nos conecta con el poder de Dios. Porque no es solamente suficiente entender las verdades de Dios o tener una asimilación teórica de las verdades de Dios, sino que ahora esa teoría, esa asimilación de verdades de la Biblia tienen que convertirse vida en nosotros. Y cuando la verdad de Dios se convierte en vida en nosotros, es a través del poder de Dios. Y solamente experimentaremos el poder de Dios cuando tenemos suficiente fe para ver la mano de Dios moverse. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Aleluya. 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 Entonces hay dos facetas. Hay dos cosas que la fe produce. Uno, hay un entendimiento racional de quién es Dios. Pero hay otra cara de la moneda. Y es que no solamente tener un entendimiento racional
o inteligible o inteligente de quién es Dios, sino que ahora Dios quiere que nuestra fe nos lleve a experimentar en una experiencia viva y real de quién es Dios. Una cosa es que tú sepas que Dios provee y tú tengas la teoría, Jehová Jireh, eso viene del griego tal y del hebreo tal y significa el proveedor y el sustentador, y tú tengas toda la teoría, tengas todo el sermón organizado de quién es Jehová Jireh. Pero otra cosa es que tú estés en escasez, tú te levantes en la mañana, ores y no han pasado 2 horas después de haber orado cuando has experimentado el poder de Dios que te está proveyendo. Alguien que alabe a Dios. Una cosa es que tú sepas por teoría quién es Jehová sanador, Jehová Rafa. Pero otra cosa es que tú experimentes en tu cuerpo la dolencia, ores a Dios y sientas como el dolor se fue. Entonces una cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, es tener la asimilación conceptual, es tener los conceptos claros. Y hay gente que tiene la doctrina correcta, hay gente que tiene la teoría correcta, no hay problema con eso, pero todavía no han experimentado al Dios real, todavía no han convertido la teoría en práctica, todavía no han visto la realidad del Dios que creen, el Dios que predica. Pero en esta noche nuestra fe va a ser desafiada para ver el poder de Dios a nuestro favor, para ver el poder de Dios en acción. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Aleluya, aleluya. Porque si hablamos de teoría, aún hasta la iglesia tradicional, ellos saben de que Dios es real. Aún la iglesia religiosa, ellos saben que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ellos lo saben. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. Aleluya. Pero esta iglesia, tú estás siendo llamado a ser transicionado. Ya basta de conocer en tu mente quién es Dios. Ahora es el tiempo que tengas un encuentro real con Jesucristo. Un encuentro real con el Dios que salva. Alguien que alabe a Dios. Por eso cuenta Aimee Semple, la fundadora de la Misión Cuadrangular Internacional. Ella cuenta que ella nació en cuna de creyentes. Fue criada en la iglesia congregacional y su padre iba a otra iglesia. Y desde niña un domingo la llevaban a un servicio a la iglesia donde se congregaba su padre y al otro domingo a la iglesia donde se congregaba su madre. Ella nació en el ambiente de iglesia. Ella creció en el ambiente de iglesia. Sin embargo, ella cuenta en su experiencia y dice que cuando era una joven, aleluya, ella dijo: yo quiero bailar, yo quiero gozar con los jóvenes, yo quiero disfrutar. Y dice que ella comenzó a estar en los bailes cuando alaban a Dios. Pero cierto día, aleluya, había, aleluya, un evangelista de avivamiento predicando en aquella ciudad canadiense, en aquella fría ciudad en Canadá. Aleluya, un evangelista llamado Robert. Y ese hombre comenzó a predicar, aleluya, y él decía con tanta pasión: tienes que nacer de nuevo. Su mensaje en esa noche era: tienes que nacer de nuevo. Y sabes qué sucedió, que esa joven, aunque había crecido en la iglesia, ella dice que ella pasó al altar, y cuando pasó al altar tuvo una visión del Cristo crucificado y como la sangre caía, y ella dice que siente que literalmente esas gotas que ella veía, las sentía que caían en su cabeza. Y ese día salió de ese lugar diciendo: hoy verdaderamente he nacido de nuevo. Aleluya. A pesar que había crecido en la iglesia, a pesar que sus padres eran creyentes, ella no había nacido de nuevo. Se casó con el evangelista, se fue de misionera, se le murió el esposo en la China y se devolvió a los Estados Unidos con 2 bebés y viuda. Y el Señor le dice: predica mi palabra. Y predicando la palabra, el Señor le mostró un terreno en una esquina. Tomó un pedazo de papel y diseñó con forma de torta lo que hoy es el Templo Angelus.
la sede internacional de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y al día de su muerte, ya el mensaje cuadrangular de su ministerio estaba presente en más de 150 países. La primera emisora sostenida, la emisora de radio, la primera emisora de radio sostenida y mantenida por una iglesia, la fundó esa mujer en los años 20. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú crees no solamente en la teoría, sino que experimentas la realidad de un Dios que está vivo, el Señor hará grandes cosas a través de ti. Y hay gente aquí que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Hay gente que me está viendo y me está escuchando. Escucha bien, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Atrévete a creerle. Aleluya. Aleluya. Es el tiempo de creer que Dios te está llamando. Diga conmigo, Dios me está llamando. Y una cosa, y esta mujer conocía toda la doctrina, conocía toda la teoría, conocía todo, sabía todo, pero no había nacido de nuevo. Y así hay gente hoy en día que conocen bien la teoría, conocen bien la doctrina, pero no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Y esta es la noche, tú que Facebook, tú que me estás escuchando, esta es la noche que tienes que acercarte al Señor para que tu fe sea una fe basada en la realidad. Por eso dijo el apóstol Pablo a los Corintios: yo vine a ustedes no con palabras de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino que he venido a ustedes con manifestación, demostración de poder. Alguien que alabe a Dios, y tú vas a conocer a un Dios de poder, tú vas a conocer a un Dios real, tú vas a conocer a un Dios que hace maravillas. Alabe su nombre en esta noche. Aleluya. 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 Dígale que está a su lado: ¿cómo está tu fe? Ahora bien, la fe tiene niveles. Diga conmigo, niveles. La fe tiene niveles. Y quieres saberlo en esta noche, yo lo voy a mencionar rápidamente, y en los próximos servicios lo estaremos descudriñando, profundizando. Pero miren, lo primero, miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3. Romanos capítulo 12 versículo 3. Diga conmigo, medida de fe. Aunque la fe en Cristo es la misma, hay medidas de fe en cada persona. Y miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, medida de fe. Ahora la pregunta es: ¿qué medida de fe tienes tú? Hay medidas de fe. Y cuando hablamos de medida de fe, significa que la fe se puede medir. Y la Biblia nos habla de diferentes medidas de fe que vemos en la Biblia. Y hoy en día quizás tú puedes estar en alguna de estas. La primera medida de fe, y es la más básica, es la fe histórica. Diga conmigo, la fe histórica. Ahora, ¿qué es la fe histórica? Es cuando una persona comienza a creer las verdades bíblicas e históricas que están registradas en la palabra de Dios. Es cuando la persona dice: bueno, yo creo que Cristo vino una vez y murió y lo crucificaron y nació en un pesebre. La persona cree y está convencida de que eso sí pasó en realidad. Los ateos, hay dos tipos de ateos: los que creen que Cristo nunca existió, que fue invento de la religión, pero están los ateos que son agnósticos. Ellos creen que Jesús existió, pero para ellos Jesús fue simplemente un personaje histórico, pero que Él no es un ser divino ni es Dios, y que en alguna parte del mundo, en algún lugar debe estar sus huesos, porque Él murió. Y para ellos Jesús no trasciende más
que ser un mero personaje histórico. Ahora bien, eso es en el ateísmo, pero dentro del cristianismo o dentro de las personas que se dicen ser religiosas o se dicen ser personas de fe, hay diferentes niveles de fe. Y el primero está el grupo de personas que de alguna manera ellos declaran creer en Dios. Ellos dicen: yo creo en Dios, yo creo que Jesús existió, yo creo que verdaderamente Él nació en un pesebre. Pero de ahí su fe no trasciende. Simplemente ellos creen en los datos históricos que aparecen en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Para ellos Jesús existió, pero no lo obedecen, no le siguen, no se congregan, no pertenecen a una iglesia. Ellos simplemente creen que Jesús existió, pero mantienen la fe en Cristo de lejitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para ellos Jesús existió. Ellos creen en los registros históricos que aparecen en la Biblia, pero no tienen un encuentro personal con el Señor. Alabado sea Dios. Y muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con esa fe histórica. ¿Por qué? Porque nuestra abuelita nos enseñó. Cuando en Semana Santa daban las películas, decían: mira, a ese es Cristo que le pusieron una corona de espinas. Y fuimos criados en una cuna religiosa, fuimos criados en las costumbres religiosas. Y muchos de los que llegamos al evangelio, muchos de los que nos convertimos en cristianos evangélicos, no llegamos siendo ignorantes. Ya teníamos un conocimiento previo, ya teníamos una fe histórica. ¿Cuántos de los que están aquí nunca habían escuchado el nombre de Jesucristo antes de ser evangélicos? Todos los que están aquí en algún momento sabían que Cristo existía. Sabían la historia del Gólgota, sabían la historia del portal de Belén, sabían incluso hasta historias de la Biblia porque la habían escuchado en algún lugar. O sea, tenían una fe histórica, pero no estaban experimentando las verdades de la palabra de Dios. Y hay gente que me está viendo en esta noche, hay gente que quizás está aquí sentada, o hay gente que va a ver esta grabación, este video, que saben que tienen una fe histórica, que ellos dicen: yo creo que Dios existe, pero todavía no has tenido un encuentro con Él. Y esta es la noche en la que Dios te está llamando para que tengas un encuentro real con Jesucristo y tu fe deje de ser una fe histórica para convertirse en una fe experimental, en una fe real. Alguien que alabe a Dios. Aleluya. Alguien que alabe su nombre. Diga conmigo: fe histórica. Y Juan 5:39 dice que escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ellas os dan vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras son las que hablan de lo que yo hice. Y dice el evangelista Juan: porque muchas cosas hizo Jesús que si las escribiésemos todas no alcanzarían los libros en todo el mundo para poder registrar lo que hizo Jesús. Esa es la fe histórica. Hay gente que cree en la historia del hijo pródigo, en la historia, pero no siguen a Cristo. La segunda fe es la fe sin obras. Y la fe sin obras está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Podemos decir un sinónimo: la fe muerta. Ahora, ¿cuál es esa fe sin obra? Es la gente que tiene una fe histórica. Es la gente que dice: bueno, yo no solamente no creo en Jesús como un personaje histórico, sino que también para mí Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que murió por mis pecados, Él es el que me salvó, Él es y tienen toda la doctrina correcta, pero no dan el paso de fe. Es esa fe de aquellas personas, aleluya, que dicen: yo creo que Cristo perdona pecados. ¿Tú crees que Cristo perdona pecados? Sí, yo creo que Cristo perdona pecados, pero no se arrepienten de sus pecados. ¿Tú crees que Cristo puede transformar tu vida? Sí, yo creo que Cristo puede transformar mi vida, pero no dan el paso de seguir a Jesús. Entonces, una fe que no acciona es una fe muerta, es una fe sin obras. Y sí que hay mucha gente con ese tipo de fe, que vienen a la iglesia o quizás escuchan la radio, están viendo la transmisión y dicen: a mí me gusta cómo predica el pastor, predica bonito, pero hasta allí no toman la decisión de seguir a Cristo. Es una fe que no acciona, es una fe que no obra, es una fe que es una fe estática, que no se mueve, no hace nada. La tercera fe, y esta ya se comienza a ver dentro de los que se congregan, es la fe inestable. Diga conmigo: inestable.
Ahora, ¿qué es una fe inestable? Santiago 1, capítulo 1, versículo 6 habla que esa fe es la que tiene la persona de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo hoy dice una cosa, mañana dice otra, cambia de parecer. Es una persona que hoy se siente de una manera y mañana cree, hoy no cree. Hoy cree y mañana no. Pasado mañana vuelve a creer otra vez. Entra y sale. Sigue a Cristo una semana, pero la siguiente semana se desanima y no sigue. Luego dice, ahora sí voy a seguir. Y su fe es inestable, no tiene estabilidad. Es una fe que hoy cree, pero mañana duda, de doble ánimo. Dice, ahora sí voy a seguir a Cristo. Ahora sí voy a servirle. Ahora sí me voy a consagrar. Pasa cualquier cosa, entonces ya se olvidan de la promesa, se olvidan de que dijeron que iban a seguir y ahora están desanimados y fríos. ¿Por qué? Porque es una fe inestable. Sube y baja su estado espiritual. Sube y baja su deseo de buscar a Dios. Creen en el evangelio, pero su fe no es firme. La pregunta es, ¿tendrás tú una fe inestable? La otro tipo de fe es la fe débil, y esa también está presente en la iglesia, sobre todo en aquellos que están comenzando a dar sus pasos en el Señor. Pastor, ¿cuál es esa fe débil? Romanos capítulo 14, del versículo 1 en adelante, habla de los débiles en la fe, aquellas personas que se ofenden por cualquier cosa que haga el hermano. Tanto así que los cristianos del primer siglo, que eran débiles en la fe, eran débiles en la fe por la comida que comía su hermano. Dice que se ofendían, se desanimaban en la fe al ver que otro hermano comía cierta comida que para él no consideraba sana, ni saludable, ni espiritualmente buena para comer. Y entonces dice Pablo, mira, por causa de los débiles en la fe, y comienza Pablo a dar consejos. ¿Qué quiero decir esto? Aunque ahora ya no existe la debilidad por la comida, pero sí que hay otros temas, que hay gente débil en la fe. Habla de gente que dice, ya no me congrego más porque el hermano me miró mal. Ya no me congrego más porque la prédica del pastor no me gustó. Ya no me congrego más porque el miércoles fue poquita gente. Ya no me congrego más porque el hermano fulano pecó, o porque el hermano fulano falló, o porque el hermano sultano, o porque a mí no me parece que el pastor Edgar cante con camisa amarilla, o a mí no me parece que el pastor predique en buzo donde dejó la corbata. Y comienzan a debilitarse en la fe y a desanimarse por pequeñeces, por cosas sin sentido. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero en esta noche la palabra es, deja de ser un débil en la fe y pídele al Señor que fortalezca tu fe para que nada te aparte del camino del Señor. Aleluya. Den el aplauso a Dios. Y los débiles en la fe habla de ese grupo de gente que por cualquier cosa se dejan de congregar, por cualquier cosa dejan de creer, porque salieron al barrio y vieron que el hermano fulano estaba discutiendo con un vecino. Yo no voy más para la iglesia porque esos son los hermanos evangélicos, ¿para qué voy a ir allá? Y se desaniman por esas cosas pequeñas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿tú eres débil en la fe? ¿Tú eres débil en la fe? Al que está cerca, míralo, tú eres débil en la fe. Pero esta es la noche en la que Dios te va a fortalecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El débil en la fe, o la fe débil, es aquella fe que cualquier cosa lo hace desfallecer. Le fallaron a Dios y dicen, es que yo soy indigno, yo no creo que Dios me acepte, y por eso se apartan. La Biblia claramente dice, hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros peca, abogado tenemos para con el Padre. Si le has fallado a Dios y tú tienes una fe firme, la falla que tú has cometido no debe ser motivo para que te aparte, sino que ven a los pies de la gracia y ven a los pies del altar, porque la Biblia dice que si te arrepientes recibirás misericordia y perdón. Alguien que alabe la gloria de Dios en esta noche. Aleluya. Diga conmigo, fe débil. La quinta fe es la fe poca. Diga conmigo, fe poca, o la poca fe. Es aquella fe que no es suficiente. Aquella fe que no es suficiente para ver un milagro o para ver una respuesta de Dios. Habla de ese tipo de personas que creen, pero la cantidad de fe que ellos tienen no es suficiente para lograr ciertas cosas.
simplemente logran ver cosas pequeñas, oran a Dios por algo y la fe de ellos les alcanza para una casita y Dios les da una casita. Pero la fe de ellos, mira, una de las cosas que un día yo hablaba con una pastora y me preguntaba que cómo había hecho para en 3 años poder fundar un ministerio, en 3 años comenzar a construir un templo. Y le dije, hermana, la respuesta son 2 letras. ¿Cómo así? Fe. Mi fe alcanzó para construir eso. Pero yo quiero tener más fe. ¿Por qué? Porque yo he visto testimonios de otros ministerios que en 3 años ya tienen 10,000, 15,000 personas. Yo quisiera tener ese nivel de fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces la respuesta está en la fe. Mi fe me alcanzó hasta esto, pero tengo que procurar desarrollar más fe para poder alcanzar más. Entonces, pastora, lo que usted tiene que hacer, comienza a desarrollar una fe, y conforme a la fe que usted tenga, así Dios te va a dar, porque la Biblia dice que Dios le dará a cada uno de acuerdo a la medida de fe que tenga. ¿Cuántos alaban a Dios? Y conforme a la medida de fe que tú tengas, así te va a dar Dios más. Entonces la fe poca habla de gente que quiere alcanzar cosas grandes pero teniendo una fe pequeña. Entonces, mientras tengas secuelas de incredulidad, no vas a poder ver cosas grandes. Ahora, para poder ver cosas grandes, tienes que decirle: Señor, auméntame la fe, porque yo sé que tú puedes hacer cosas mayores. Y cuando visite la incredulidad, ayúdame, porque yo quiero desarrollarme más en la fe. Y conforme yo crea más, yo sé que voy a ver cosas mayores y mejores de parte tuya. Alguien que alabe el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: fe poca. Mateo 8:26, el Señor exhorta y dice: hombres de poca fe. La fe no les alcanzó para ver el milagro que estaban esperando. ¿Cuántos alaban al Señor? La sexta es la fe genuina. Si por lo menos los que se congregan llegásemos a tener esta fe, viéramos cosas tremendas. Hasta ahí. Hay otros niveles más profundos de fe, pero por lo menos que llegaras hasta al nivel de fe genuina, viéramos cosas grandes en Dios. Pastor, ¿cuál es la fe genuina? Aquella fe sincera, aquella fe que es sin hipocresía, aquella fe que no le importa que lo vean, que está triste, caído, pero es una fe genuina y sincera. Es aquella fe que dice: yo voy a la iglesia y yo estoy triste, pero yo levanto mis manos y adoro a Dios, y no tengo que aparentarle a nadie ni nada, y le digo: Señor, aquí estoy triste, desanimado, estoy sin fuerza, sin ganas, ayúdame, aquí estoy delante de ti. Y el Señor dice: me alegro, me satisfago en ti, aleluya, estoy contento contigo, porque sé que en ti hay una fe que no es fingida. No vienes a aparentarle a nadie, vienes con un corazón sincero, y ese es el nivel de fe que Dios está esperando de ti. Ese es el nivel de fe que Dios está esperando de la iglesia. Alaba el nombre de Dios. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5: porque sé y creo que tienes una fe no fingida, la cual aprendiste. ¿De quién? De Loida y de Eunice, de tu abuela y de tu madre. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígale que está cerca, de tu abuela, y dígale: de tu madre. Gloria a Dios. Una fe no fingida que aprendió por instrucción. Algunos todavía en el viejo hombre contestan: la tuya. La fe no fingida. Le dijo Pablo a Timoteo: en ti hay una fe que no es fingida. Y aunque Timoteo fue criado por 2 mujeres y con la ausencia de un padre, porque no hubo padre en él, porque su padre era griego. ¿Y qué significa eso, que era griego? Su padre era pagano. Su padre no le podía transferir los principios de la palabra de Dios.
Pero aunque hubo una carencia de la falta de un padre, hubo dos mujeres que estuvieron allí presentándole la verdad. Y cuando Pablo conoce a Timoteo, se da cuenta de que en este joven había una fe que no era fingida. Y le dijo: tienes una fe no fingida, pero necesitas un padre. Y desde ese día, alabado sea Dios, Pablo para él fue como un padre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Pablo pudo identificar que el corazón de Timoteo en el corazón de Timoteo había una fe no fingida. Y esa fe no fingida es la fe que te va a permitir experimentar los beneficios y las bendiciones que necesita un hijo. Aleluya. La fe no fingida es la que va a desatar sobre ti la herencia que solamente se le dan a los hijos. Y solamente los hijos son aquellos que tienen una fe genuina. ¡Alabe a Dios! Por eso hay gente que se congrega en la iglesia y son ovejas, son creyentes, pero la fe de ellos es débil. Y con facilidad dice: me voy. Ese pastor, y después que lo abrazaban a uno, se van diciendo, jeteando, hociqueando, para joder al pastor ese, con facilidad. Y uno dice: después de tanto amor, ¿cómo con facilidad, por un error o por algo, con facilidad ya le hacen así al hermano o al pastor? ¿Cómo que de un momento a otro los veía uno aquí alegre en la iglesia, arreglando la silla, y de un momento a otro cambió todo, y ahora el bembeo es con todos los hermanos? Y cuando van por la calle y ven al pastor que ven una moto, va con alguien, le voltean la cara para no saludarlo. O algún hermano de la iglesia se le esconden. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que ese hermano? Es porque es que tenía un nivel de fe débil y no había llegado todavía al nivel de fe genuina. Pero la gente que transiciona a la fe genuina es la gente que se convierte en hijo de la casa. Gloria a Dios. Y los hijos de la casa que tienen una fe genuina, pase lo que pase, permanece. Suceda lo que suceda, permanece. Caiga el que caiga, permanece. Pase lo que pase, permanece. Pase la prueba que quiera pasar, ellos se mantienen en su casa porque han recibido la paternidad y han recibido la herencia. Alabe su nombre. Por eso preocúpate que en tu corazón haya una fe como la fe que hubo en Timoteo, una fe genuina. La fe genuina es la fe de los hijos. La fe débil es la fe de los creyentes que están empezando sus pasos. La fe histórica es de la gente que no es creyente. Pero la fe genuina es la fe de los hijos. ¿Y cuántos hijos hay en esta noche? ¿Cuántos hijos hay en esta noche? Levante su mano si usted dice: yo soy hijo. Si usted es hijo, desarrolle una fe genuina. Aunque usted vea, aunque usted discuta con un hermano. ¿Cuántos de los que están aquí cuando fueron niños no discutieron o pelearon con sus hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí no se jalaron los pelos con sus hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí no tomaban una regla para medir la fruta o lo que le daba el papá, para decir mira, y hacían trampa y cortaban el pedazo más grande y se quedaban con el más grande? Y cuando el hermano se daba cuenta, le jalaba el pelo, lo pellizcaba. ¿Cuántos de los que están aquí que son hermanos mayores le hacían maldad al hermano menor? Gloria a Dios. Y después le tapaban la boca y decían: no digas nada, no llores porque me pegan. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento no han tenido una diferencia o una discusión con su hermano, natural o de sangre? Pero aunque eso pase, tú no dejas de amar a tu hermano. Y ahora que estás adulto, te reúnes con tu hermano, con tus sobrinos, y comienzan a contar las historias. Hermana mía, ¿te acuerdas cuando te empujé de la cama y caíste arriba de la hélice del abanico? ¿Te acuerdas cuando te partía las muñecas? ¿Te acuerdas cuando te jalaba el pelo? Y te ríen de esas anécdotas y se aman. Y a pesar de los problemas, y aún de adulto teniendo problemas, el amor de hermano sigue intacto a pesar de lo que pase. ¿Cuántas veces tu papá no te tomó a fajonazo, a chancletazo? ¿Cuántas veces tu papá no te regañó, no te correteó por todo el patio cuando hiciste una travesura? Sin embargo, a pesar de eso, tú no has dejado de amar a tus padres ni a tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hay una genética, te has identificado. Gloria a Dios, lo
mismo pasa en lo espiritual. Alabado sea Dios. Cuando tú tienes una fe genuina y tú sabes que Dios te puso en este lugar, aunque tengas una diferencia con un hermano en Cristo, luego tú te ríes, hermano, nosotros sí éramos tontos, nosotros peleábamos por bobada. Aunque te enojes con el pastor, después dice: pastor, yo tenía la razón, yo sé que usted me regañó, me dio rabia cuando me regañó, pero yo no puedo hacer más nada. Usted es mi padre en la fe y acepto la exhortación. Aquí estoy sometiéndome a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienes una fe genuina, tienes una fe original, tienes una fe no falsificada, tienes una fe que no es imitación. Aleluya, alabe la gloria de Dios. Y sí que hay gente con fe triple A. Y no estoy hablando de las empresas de agua. En nuestro contexto, lo triple A son aquellos productos que son imitación, pero que son la imitación más perfecta del producto original. Entonces dice: vendemos camiseta triple A o zapatos triple A, y tú lo comparas con el original y es muy difícil encontrarle una diferencia. Tienes que ser muy experto en marcas y muy detallista para encontrarle la diferencia. Pero a la simple vista se ve igual. Así hay gente triple A que parecen, le dan la ofrenda al pastor y uno dice: me honra. Lo invitan a uno a comer, y no estoy diciendo que sea malo eso. Yo lo he vivido en estos 5 años de ministerio. Gente que mensualmente venía: pastor, tome, esto es para usted. Pastor, casi 2 o 3 veces a la semana, venga a comer acá. Pastor, el mejor regalo, pastor. Y cuando pasó el primer problema o la primera exhortación que uno les dio, eso fue suficiente para irse. Y lo peor, para irse hablando mal de uno. Entonces uno dice: verdaderamente era una triple A, o era un triple A. Parecía genuina su fe, pero era una imitación. Pero Pablo pudo discernir que en Timoteo había una fe genuina. Y yo sé que en este tiempo Dios va a levantar en esta casa hijos genuinos con una fe original y auténtica, que van a ver la mano de Dios y van a ver los milagros de Dios más poderosos. Alabe el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo: fe genuina. Ahora, hasta ahí no es suficiente, porque hay gente que tiene fe genuina, pero están sentados ahí en una silla. ¿A usted de qué le sirve tener a un hijo en su casa que lo ame? Mami, mira, que te dé regalo día de la madre, que sea el más cariñoso, pero cuando te resbales y te caigas, no te quiera levantar del suelo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas un hijo que te trate bonito, que te diga palabras bonitas, pero cuando le pidas un favor, hacer un mandado, nunca puede? Cuando necesite de ti, cuando tú le pides un favor, nunca puede. ¿Cómo te sentirías como padre? Prefiero que no me digas palabras bonitas, pero que me obedezcas. Y en la iglesia hay gente que viven de adulaciones, exaltaciones. Usted es el mejor pastor. Había alguien que venía aquí y me decía: usted es el José de Sabana Larga. Y amén, hermano, amén, amén. Y Dios en salamera es la palabra. Salamería. Usted es el José. Usted es me faltó que dijera que yo soy el séptimo ángel de las trompetas del Apocalipsis. Pura salamería conmigo. Y el día que pasó un problema, fue la primera persona que se fue hablando. Entonces uno pregunta allí: ¿dónde quedó toda la salamería? Fe falsa, fe fingida. La séptima fe, y vamos terminando, es la fe activa. Diga conmigo: fe activa. Ahora, la fe activa es la que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Esa fe activa es una fe que obra, es una fe que acciona, es una fe que no solamente se queda en palabras, que no solamente dice: pastor, es que cuente conmigo, yo le quiero servir a Dios. Pero cuando decimos: ¿cuántos están dispuestos para evangelizar? Él nunca puede.
No es esa fe cuando ve a un hermano necesitado y tener desnudez y nunca está disponible para ayudar. Entonces es una fe que no acciona, es una fe que se queda en intenciones buenas. Es una fe que queda en la motivación que el domingo dijeron en la prédica. Aquí hay gente que Dios la va a levantar como evangelista y son los que más brincan y dicen amén. Pero cuando se necesita accionar, no accionan. Dios me dijo que voy a ser un evangelista ungido. Y cuando se les dice, hermano, vamos a predicar en los buses, en las calles, no pueden. O sea, son fe de palabras, pero cuando se necesita accionar, no están disponibles. Es una fe inactiva. Pero Dios quiere que tengamos fe activa. Es la fe que acciona. Es una fe que no solamente se queda con la emoción o con la creencia, sino que pone en práctica lo que ha creído. ¿Cuántos alaban a Dios? La octava fe es la fe creciente. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 habla, dice, para que crezcáis en la fe. Significa de que la fe, aunque tiene niveles, cada día podemos ir creciendo en esa fe. Quizás tú en esta noche hoy tienes una fe débil, pero puedes pasar de tener una fe débil a tener una fe fuerte. Quizás tú tienes una fe, aleluya, fe poca, pero puedes pasar de tener una fe poca a tener una fe genuina. Y quizás tú tienes una fe genuina, pero es una fe inactiva. Entonces necesitas pasar a tener una fe que accione. Porque quizás tu fe genuina, eres fiel, eres leal, sigues a Dios, pero estás ahí quieto, no estás haciendo nada. Y Dios te dice, yo quiero que tú pongas en práctica lo que has creído. Porque no solamente es creer con el corazón, sino también accionar con los pies y con las manos. Tienes que convertir tu fe en obras. Tienes que convertir tu fe en acciones. Y si tú conviertes tu fe en acciones, vas a ver el poder de Dios obrando a tu favor. Aleluya. Aquí hay gente que Dios le va a dar un empleo. Amén. Y lo creyeron, fe genuina. Pero cuando salen de allá le dicen, hermano, ¿y cuántas hojas de vida ha metido? No, pastor, ninguna. Estoy orando, esperando que Dios me dé el empleo. ¿Y cómo te lo va a dar? Tienes que accionar. ¿Y qué significa accionar? Que tú comienzas a poner la diligencia, a imprimir hoja de vida, a tomar, pegar la foto y comienzas a caminar. Y tú dices, yo sé que Dios lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Y yo voy a tocar puertas, gloria a Dios. Y yo me voy a mover porque sé que cuando yo me muevo, Dios también se mueve. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay gente que espera recibir algo de Dios, pero no acciona. Tienes que accionar. Si no hablemos de Abraham, Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Pero usted cree que Abraham se acostó en una hamaca a esperar que el hijo le se lo trajeran, el bienestar familiar. ¿Usted cree que Abraham se acostó en una hamaca a esperar que el juzgado le diera la potestad? No, él comenzó a accionar. Y dice el libro de Romanos capítulo 4 que él no vio como impedimento su avanzada edad y tampoco vio como impedimento que su esposa era estéril. O sea que de alguna manera, biológicamente hablando, él se la ingenió para poder meterle un hijo a Sara. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué hizo? No lo sé. Quizás si estuviéramos en este tiempo, hubiese puesto a buscar en revistas o en farmacias qué fármaco servía para que él pudiera cumplir la función y la tarea. En esa época quizás comenzó a machacar quién sabe qué mata, qué planta en el conocimiento botánico. De pronto por allá le decían, tómate esto de la cabra, y él venía y tomaba leche de cabra, gloria a Dios. Por allá le decían, ven, no tienes que hacer ejercicio, y el viejito Abraham todas las mañanas, gloria a Dios, haciendo ejercicio para aumentar la testosterona. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? O sea, yo soy de los que creo que Abraham tuvo que hacer algo, porque la Biblia dice que su fe le fue contada como justicia. Y si él tuvo fe, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y si la fe de Abraham fue viva, es porque él tuvo que accionar y hacer algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no se lo dio enseguida, pero yo me imagino que lo intentó muchas veces hasta el día que atinó y quedó Sara encinta. ¿Qué hizo? A mí no me pregunte, no sé, pero algo hizo. De casi 100 años, dice la Biblia, logró tener un hijo. No sé si fue el Paseo Bolívar y se compró un jugo de huevo de pato, con cola granulada, borojó. Algo hizo, pero él le creyó a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay gente que pretende ver milagros de Dios, pero no accionan. Piensan que sentado en la puerta de la calle, mirando a todo el que pase, Dios lo va a bendecir.
¿Sabes algo que yo le estaba diciendo a mi mamá en estos días? Mami, yo me siento satisfecho en cambiarle la mentalidad a la gente, el que Dios me ha puesto a pastorear. ¿Sabe por qué? Porque estoy plenamente convencido de algo. Y usted lo puede notar. A quienes Dios ha traído a la iglesia, hermano, Dios los ha bendecido más. ¿Cuántos alaban a Dios? Y muchos llegaron aquí siendo mototaxistas. Y yo no tengo nada en contra de los mototaxistas. No, todo trabajo es digno. Pero cuando tú le crees a Dios, Dios te puede dar más. Y Dios los ha ido sacando uno por uno de allí y los ha llevado a mejores lugares. Y si tú te dedicas hoy en día a manejar moto, no te sientas menos, pero tienes que decir: Señor, yo estoy transicionando. Esto apenas es el primer paso de las bendiciones mayores que tú tienes para mi vida. Gloria a Dios. Y lo que Dios te ha dado hoy, Dios te puede dar más. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Diga: Dios me puede dar más. Pero tienes que moverte. Y cuando tú te mueves, Dios te respalda. ¿Cómo vas a pretender que Dios te dé una persona si tú te la pasas encerrado, no socializas con nadie? ¿Cómo vas a pretender que Dios te dé un trabajo si no tocas puertas? ¿Cómo vas a pretender que Dios te use como un predicador a las naciones si ni siquiera le predicas a la vecina de la esquina? ¿Cómo vas a pretender que Dios te use en la alabanza si ni siquiera tomas la guitarra ni un instrumento para tocar? Gloria a Dios. Pero hay gente que dice: yo sé que Dios me va a bendecir y voy a ser un predicador, y se ponen frente al espejo y agarran la peinilla, gloria a Dios, el peine, lo que sea, y con el trapero, y comienzan a hacer la mímica como si estuvieran predicando. Aleluya. Eso se llama fe, eso se llama creer, eso se llama accionar. Y hay gente que tiene que creer para que vea un milagro de Dios. Aleluya. Alabe su nombre, alabe su nombre. Gloria a Dios. Tienes que aprender que tienes que accionar. Es que yo quiero tener una empresa, pero no tocas puertas. Yo quiero hacer esto y no. Tienes que accionar. Diga conmigo: la fe activa. La fe número 8 es la fe creciente, la fe que crece. Es la fe que, aunque es pequeña, cada día va creciendo. La fe número 9 es la fe fuerte. Romanos capítulo 4, versículo 20. Diga conmigo: fe fuerte. Es una fe que, aunque los golpes de la vida vengan, tú vas a permanecer firme. La fe número 10 es la gran fe. Mateo 8, versículo 8. El Señor le dijo a aquel centurión: no, ni en Israel había visto una fe tan grande. Diga conmigo: fe grande. La fe grande es la que puede ver grandes cosas de Dios. Y la última fe es la fe inquebrantable. Romanos capítulo 4, versículo 17, hablando de la fe que tuvo Abraham. Una fe inquebrantable. ¿Y sabe qué es una fe inquebrantable? Una fe que está firme, como aquella columna de concreto que usted toma un martillito y usted le pega. Primero se le parte la mano a usted, o bota chispa, bota candela, pero esa columna no se raja. Y usted dice: bueno, ahora toca buscar darle un monazo. Y usted le puede dar un monazo y no se raja. ¿Por qué? Porque está hecha con concreto reforzado de 10,000. ¿Cuánto alaban a Dios? Así debe ser tu fe. Una fe inquebrantable, que nadie la puede quebrar, que nadie la puede hacer caer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en esta noche Dios va a hacer que pase del nivel de fe al que el nivel de fe que estás a un nivel mayor. Alabe la gloria de Dios. Colóquese de pie y dele gloria a Dios en esta noche. ¡Aleluya! Hay gente aquí que Dios tiene cosas grandes para ellos. Orando por un empleo, Dios te va a dar un empleo grande. Estás orando por un esposo, Dios te va a dar un esposo grande. Aunque tú midas 1,50, Dios te va a dar un hombre 1,89 m. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Algo grande Dios te va a dar. ¿Cuántos alaban? Estás diciéndole: Dios, úsame. Dios te va a usar grandemente. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Diga conmigo: fe grande. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te pedimos en esta noche, Señor, que aumente nuestra fe. Hoy podemos hacer esa oración como hizo aquel hombre cuando su hijo necesitaba un milagro. El Señor le preguntó: ¿tienes fe? Y el hombre le respondió al Señor: sí tengo fe, pero aumenta mi poca fe, Señor. Que hoy tú le puedas decir al Señor: auméntame la fe. Yo creo, pero quiero creer más. Y terminamos en esta noche diciéndole al Señor: yo quiero creer más.
Abre tus labios, solamente por 1 o 2 minutos vamos a orar. Dile al Señor, yo quiero creer. Dile, yo quiero creer. Dile, yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, pues algo se acerca, lo puedo sentir. Una palabra de fe. Hay gente aquí Desafiando que Dios la va a bendecir con cosas mayores. a ensanchar tu lugar. Y el proceso que estás viviendo es solamente el comienzo de lo más grande que Dios te va a dar. Viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar ¡Aleluya! donde Dios te pondrá. ¡Algo grande viene! Que es realidad. ¡Algo grande viene! Él lo hará. No dejes de creer. No dejes de creer, no dejes de creer, no dejes de creer. No dejes de Algo creer. grande viene para ti. No dejes de creer a tu milagro. Has creído fielmente. No dejes de creer la promesa de Dios. La victoria que ha No dejes de creer lo que Dios ha prometido. nada te impedirá. Él va a hacer algo grande. Y volar más allá y tomar El lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Se os prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Levanta su mano solamente. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay un pueblo que ha creído tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que trasciendas, que transiciones el nivel de fe de mis hermanos. Y aquellos que están en Facebook, aquellos que están aquí, transicionales la fe. Solamente ellos saben en qué nivel de fe están, pero yo sé que ellos serán transicionados a una fe mayor. Te pido en el nombre de Jesús que les ayudes, que les aumenten la fe. Llévate la incredulidad, el desánimo, llévate todo obstáculo que impide que ellos vayan a un nivel mayor, porque sé que ellos llegarán a la meta que tú les has prometido. Hoy en esta noche los bendigo en tu nombre y declaro la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre sus vidas y sobre aquellos que están ahí en Facebook, en las redes. Padre, bendícelos, derrama tu gloria, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.